La guerra entre Rusia y Ucrania ha pasado a una nueva fase impensable hace unos meses. Con el avance ucraniano en territorio ruso y la denuncia de que Irán estaría proporcionando misiles a Moscú, cada vez parece más plausible que los miembros de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, otorguen el visto bueno a Kiev para el uso de misiles de largo alcance entregados por los aliados de Occidente. Ante este posible escenario, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió a los aliados de Ucrania de las consecuencias de permitir que Kiev utilice sus armas de largo alcance para atacar dentro de Rusia. Escuchemos lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al respecto. Si se toma esa decisión, eso significaría ni más ni menos que una participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania. Esa participación directa transformaría significativamente la propia esencia, la misma naturaleza del conflicto. Eso conllevaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos estarían luchando contra Rusia. Y si eso sucede, considerando el cambio en la misma naturaleza de este conflicto, entonces tomaremos las decisiones pertinentes en función de las amenazas que se nos presenten. Y esta no es la primera vez que Rusia advierte a Occidente de las consecuencias de su creciente ayuda militar a Ucrania. Kiev lleva tiempo pidiendo a sus aliados que permitan el uso del armamento de largo alcance que le suministran para atacar territorio ruso. Para Moscú, se trata de una nueva línea roja que los países de la OTAN, advierte Rusia, no deberían cruzar. En el siguiente informe repasamos algunas de las líneas rojas de Moscú que ya se han cruzado. Esta guerra comenzó con líneas rojas. Esta es una amenaza real, no solo para nuestros intereses, sino también para la existencia de nuestro Estado y su soberanía. Es la misma línea roja que se ha mencionado en repetidas ocasiones. Ellos la han cruzado. Vladimir Putin se refería a la posible expansión de la OTAN a Ucrania. La invasión fue su manera de prevenir esta posibilidad. Desde entonces, el Kremlin ha dibujado repetidamente nuevas líneas rojas amenazando al mundo con una guerra. So-called red lines. So-called red lines. Red lines. El suministro de misiles de largo alcance, su uso fuera de la zona de combate y finalmente ataques en territorio ruso. Otras líneas rojas que el Kremlin había advertido nunca deberían cruzarse. Putin entiende que ningún líder occidental podría aspirar a ser reelegido si llevara a su país a una guerra. Sabe que harán cualquier cosa para evitarlo. Así que utiliza el concepto de líneas rojas, las amenazas, el discurso de una escalada y en especial las amenazas nucleares como forma de intimidar a Occidente y decirles: tengan cuidado, porque esto podría acarrearles problemas. Ucrania lleva un mes utilizando estos aviones F-16 occidentales en acciones de combate y ha estado atacando objetivos militares rusos en la ocupada península de Crimea por cerca de un año. Las fuerzas ucranianas iniciaron hace más de un mes una incursión en la región rusa de Kursk sin que Moscú haya podido ponerle fin. Muchas líneas rojas se han cruzado y Rusia no ha cumplido con sus amenazas de responder con dureza. El presidente ucraniano no cree en las advertencias de Putin. Putin ya ha derramado tanta sangre que en ese contexto los intentos de Rusia de trazar líneas rojas simplemente no funcionan. En un encuentro con los jefes de las diplomacias estadounidense y británica, Zelensky presionó una vez más a Occidente en algo que él considera ayudará a Ucrania a terminar la guerra. Hasta ahora, Ucrania solo puede usar armas occidentales para atacar objetivos en esta área sombreada de las regiones rusas de Briansk, Kursk y Belgorod. Pero para alcanzar las bases militares que Rusia usa para atacar Ucrania, Kiev necesita permiso y los medios para golpear territorio ruso en profundidad, empleando, por ejemplo, misiles de largo alcance ATACMS. Eso supondría cruzar otra línea roja, aunque para algunos expertos, Occidente no debería temer una escalada.
Hemos visto que las líneas rojas rusas son un farol, no significan nada, no hay consecuencias por cruzarlas, no hay escalada, eso está claro. Pero por otro lado vemos que la tolerancia al riesgo de Occidente, el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar, es excepcionalmente bajo. Pero incluso esta restricción podría levantarse en breve. Según algunos reportes, esto podría ser la respuesta de Occidente a los envíos de misiles de Irán a Rusia. Hablamos ahora con la investigadora Marina Mirón del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres y que nos atiende a esta hora desde Múnich. Marina, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿crees que Occidente responderá al suministro de misiles balísticos a Rusia por parte de Irán, levantando las restricciones a Kiev para el uso de este tipo de armamento? Buenas tardes. Pues lo que tenemos que entender que el presidente Zelensky ya ha pedido ya hace tiempo al Occidente que le permitan utilizar misiles de largo alcance en el territorio ruso. Es decir, que el hecho de que Rusia ha recibido misiles balísticos tácticos de Irán no tiene mucho que ver con todo lo que está pasando y con la pedida de Ucrania para utilizar estos misiles de largo alcance, porque Rusia recibió 200 misiles balísticos de Irán. No van a afectar a la guerra mucho, es decir que es quizás una de las causas, pero no es la causa principal. La causa principal es lo que está pasando en el campo de batalla y las fuerzas ucranianas, sobre todo en la zona de Pokrovsk, de Chasiv Yar, están perdiendo territorio. Entonces Ucrania necesita algo. Marina, escuchábamos declaraciones de Vladimir Putin en las que él habla de decisiones pertinentes en caso de que Occidente permita que Kiev utilice estos misiles de largo alcance. ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras del presidente ruso? Bueno, nadie sabe lo que está pensando el presidente y también hemos escuchado que había muchas líneas rojas, pero en esta ocasión tenemos que tener en cuenta que no se trata únicamente de una respuesta militar, sino habrá una respuesta económica también, una respuesta en el campo informativo y lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, Putin dijo que quiere restringir la exportación de uranio enriquecido, lo que va a afectar a los precios de energía en los Estados Unidos. Y estas son las medidas que va a utilizar Rusia y también en términos militares podría compartir sus tecnologías militares con grupos como Ansar Allah para complicar la logística, para que se suban los precios. Entonces yo creo que tiene muchos medios que se puede utilizar en la respuesta si se permite efectivamente utilizar estas armas de largo alcance en el territorio ruso. Marina, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, siempre ha dicho que de permitirle el uso de esas armas de largo alcance por parte de Occidente, esto podría cambiar el curso de la guerra. ¿Compartes tú esta perspectiva del presidente ucraniano? Pues no, si revisamos la historia militar, estas medidas nunca han causado un cambio de rumbo de la guerra. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Y en esta ocasión, por desgracia, Ucrania no tiene suficientes misiles de largo alcance. ATACMS son misiles de artillería. No tienen mucha capacidad y tampoco tienen muchas. Y los Estados Unidos ya han comentado que ellos mismos no tienen tantos para mandarlos a Ucrania. Y si hablamos de Storm Shadow, son misiles también muy caros. Y además, ¿cuántos misiles puede utilizar Ucrania? Y tomando en cuenta que Rusia ya se está preparando para esta ocasión y tiene sus defensas aéreas, porque ya ha visto el uso de Storm Shadow, por ejemplo, en Crimea. Entonces, no veo ninguna posibilidad de cambiar el rumbo de la guerra. Lo único eso sería una señal más bien política por parte de los países occidentales hacia Ucrania. Investigadora Marina Mirón en Múnich, gracias por este interesante análisis.